Alrededor de toda la historia de México han existido varios escritores de obras literarias, pero uno de los que más ha sobresalido es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, más conocido como Juan Rulfo, que es un escritor y guionista que nació en el año de 1917. Hola, mi nombre es José Luis y mi compañero Santiago Morales, y hoy les venimos a hablar un poco sobre este libro. Este libro, titulado como Pedro Páramo, publicado en 1955, que trae sobre muchas características sobre esta novela que lo hace muy interesante, hablando como narrador principal, un narrador omnisciente. De igual manera, en el lado de Juan Preciado, que es el protagonista, habla sobre un narrador en primera persona. Lo que hace más interesante esta novela es que añade un poco de anacronías temporales. Estas son el flashback o el raconto, o etcétera. También esta historia nos habla sobre el viaje que hace Juan Preciado en busca de su padre en Comala. Su padre, Pedro Páramo, era una persona que tenía el poder sobre todo en Comala, como se robaba tierras o se tenía tanto poder en ese pueblo que lo hacía un poco más como que no la satisfacción de las personas. De igual manera, me gusta esta novela porque tiene sus lados mágicos, como habla como los muertos o etcétera. Además, como Juan Preciado va poco a poco viendo todo lo que pasaba en ese pueblo fantasma. De igual manera, podemos hablar sobre Juan Rulfo, donde de que se llegó a enterar de que su papá había hecho tanto cosas buenas como cosas malas, de tal manera de que igual ayudaba a los pobres, pero uno de ellos, de sus peores actos, fue que él mismo mató a su esposa. Y eso es como que muy contradictorio en esa historia, porque de la manera de cómo se entera el hijo, lo desata y es como que muy impactadora. Eso sí, compañero, la verdad a mí, en mi opinión, me gustó mucho esta historia de cómo se desarrolla poco a poco, cómo te deja esa intriga en cada capítulo. Bueno, nosotros lo escuchamos por un audiolibro, entonces me impactó mucho cómo poco a poco fue desarrollándose, como les explico desde el inicio, se desarrollaba, llegaba a una conclusión. Me gustó la conclusión de la historia, cómo acaba y todo eso, y la verdad lo recomiendo mucho para que lo lean estudiantes o personas que tengan mucho deseo de este libro. La verdad lo recomiendo muy bien, me gusta cómo está relatado y todo eso. Porque de igual manera te envuelve, porque depende igual de cómo hablaba de Comala, porque igual podemos hablar de que no solo era un pueblo que no te ofrecía nada, como el de Real de la 14, que fue un pueblo minero igual de allí del Estado de México, que fue abandonado en 1965, donde no había nada que ver en esos pueblos. La verdad, lo recomiendo mucho, lo recomendamos y somos del cuarto K. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y denle like. Hasta luego.